buenas tardes. Les saludo con mucho gusto. Soy Angélica Favila y les doy la más cordial bienvenida a Nuestra Memoria Histórica, una coproducción de TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra universidad. Este es un programa que transmitimos en vivo y que ustedes pueden sintonizar cada semana a través del canal 35.1 de TV UJAT, así como a través del canal 35 del sistema de cable local, y además lo transmitimos a través de Facebook Live UJAT. Nuestra Memoria Histórica es un programa de divulgación de nuestra historia, de nuestra identidad, de todos estos procesos y personajes, hechos históricos que han determinado nuestra identidad como tabasqueños y como mexicanos. Y bueno, en el programa de hoy justamente dedicaremos el tiempo a hablar de un ilustre tabasqueño que está entrañablemente unido a nuestra memoria histórica institucional, y cuando digo institucionales me refiero al Instituto Juárez y luego entonces a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el licenciado Manuel Sánchez Mármol, quien fue el primer director, como les decía, del Instituto Juárez, un liberal mexicano que contribuyó a reformar el sistema jurídico tabasqueño y que alcanzó un reconocimiento nacional por su quehacer intelectual en el derecho, la literatura, la docencia y la política. Y bueno, para familiarizarnos más con la vida y con esta importante huella que dejó Sánchez Mármol en nuestro estado, les invito a que veamos esta cápsula que ha preparado para ustedes y para todo el auditorio el Departamento de Producción de TV UJAT. Adelante, por favor. Manuel Sánchez Mármol, fundador y primer director del Instituto Juárez. En la memoria histórica de Tabasco existen hombres y mujeres que son ejemplo de vida inolvidables, tabasqueños que determinan la historia de nuestro estado con aportaciones políticas, jurídicas, académicas o culturales que trascienden a través del tiempo y que influyen en la formación, mentalidad y cosmovisión de las nuevas generaciones. Hombres y mujeres que dejan un legado y definen nuestra identidad local. Uno de esos tabasqueños es sin duda el licenciado Manuel Sánchez Mármol, que hoy recordamos con admiración, respeto y con el compromiso de no olvidarlo y mantenerlo en nuestra memoria, en el contexto del 186 aniversario de su natalicio, ya que nació el 25 de mayo de 1839. Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que tiene como origen al Instituto Juárez, el licenciado Manuel Sánchez Mármol es una figura central, porque fue el fundador del primer centro de educación superior y su primer director. Ello quiere decir que el licenciado Sánchez Mármol, junto con Simón Sarlat Nova, Arcadio Centella, León Alejo Torre, Joaquín Demetrio Casasus, lograron concretar el proyecto educativo más importante para Tabasco en la historia del siglo XIX y en los primeros 50 años del siglo XX. Por ello, en nuestra memoria histórica recordamos al ilustre abogado oriundo de Cunduacán, como parte de una generación que consolidó el liberalismo en México y en Tabasco, quien fue parte de la generación de la Reforma y que bajo el juarismo defendió a la República de la Intervención Francesa y luego emprendió la tarea de reconstruir al país. En ese proceso, Sánchez Mármol estudió jurisprudencia en la ciudad de Mérida, regresó a Tabasco y fue secretario del coronel Gregorio Méndez Magaña. Destacó como ideólogo del liberalismo y defensor de la soberanía nacional. Terminada la intervención, participó en la reconstrucción de Tabasco. Fue el corazón y la mente de las reformas jurídicas locales y concretó en 1879 la fundación del Instituto Juárez. Al mismo tiempo, se hizo de un nombre y reconocimiento como abogado litigante. Fue respetado por su acción e ideales políticos y consolidó su prestigio como escritor e intelectual. Desde luego, fue director y docente del Instituto Juárez. Así,
Desde 1879, el licenciado Manuel Sánchez Mármol acompaña, guía y sirve como ejemplo a los que estudiaron y enseñaron una profesión en el Instituto Juárez. Así, desde 1879, el licenciado Manuel Sánchez Mármol acompaña, guía y sirve como ejemplo a los que estudiaron y enseñaron una profesión en el Instituto Juárez. Por eso y más, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco lo recordamos como padre fundador y lo tenemos presente en nuestro quehacer educativo, porque su vida y su obra están atadas a nuestra historia y a nuestra identidad. Y bien, para revalorar y reflexionar sobre este hijo predilecto de Tabasco, y bueno, también considerado como un impulsor de la educación superior en nuestro estado, nos acompañan en esta mesa el maestro Héctor Valencia Reyes, experto en Historia de la Educación en Tabasco, docente y decano de la licenciatura en Historia de la UJAT y ampliamente conocido ya por todos ustedes. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Y gracias, maestro, igualmente, al contrario. También se encuentra en esta mesa de diálogo la licenciada Laura Viridiana Díaz Rodríguez, quien es responsable del archivo histórico de nuestra universidad y a quien le damos también la más cordial bienvenida. Licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestro Héctor. Hola, buenas tardes. Un gusto nuevamente estar con ustedes en nuestro programa. Y bueno, un sello característico de nuestra memoria histórica ha sido justamente esta revaloración, esta visibilización de muchos de los personajes, de los hechos, las instituciones, que a veces parecen quedar borrosos o desenfocarse de la historia. Y bueno, para recapitular sobre Manuel Sánchez Mármol, maestro, quisiera empezar preguntándole, ¿quién fue Manuel Sánchez Mármol en la historia de Tabasco? Bueno, sin duda es uno de los personajes que cuantitativamente tuvo una vida bastante longeva en lo que tiene que ver con la participación política, la administración, la creación literaria, etcétera, en la historia de Tabasco. Vivió teniendo una vida pública aproximadamente 54 años. En la historia de Tabasco no vamos a encontrar ningún otro tabasqueño que durante tanto tiempo estuvo incidiendo en el acontecer local, en cuestiones coyunturales que tienen que ver con la administración de la justicia, con la administración del Estado, con las reformas judiciales, con la docencia y desde luego con la creación del primer centro de educación superior de Tabasco. Yo suelo dividir, siempre que hablamos de Sánchez Mármol, su vida por etapas. Digo que tiene una niñez y una vida en Cunduacán. Él nace en 1839 en Cunduacán, un 25 de mayo, y esa es la parte que menos conocemos de él. En torno a su familia, en torno a su condición social, sabemos que su familia no era pudiente, que más bien pertenece a las clases bajas, que estudió con esfuerzo, que era una persona desde niño muy dedicada, muy inteligente, y después sabemos que parte a estudiar a Mérida en 1853 y que con los vínculos que tiene en Mérida, y luego posteriormente va a estudiar en San Cristóbal de las Casas, él va a empezar a producir literariamente y va a contribuir en la elaboración del famoso álbum yucateco, que es un álbum de literatura, y también va a escribir artículos, poemas, etcétera, que le van a permitir tener un reconocimiento entre la gente estudiosa de Mérida. Después digo que hay que estudiar cómo es que él se asume como liberal, como juarista, y enarbola la Constitución del 57 y las leyes de reforma. Cuando se publica la Constitución del 57, él está estudiando el último año de Derecho y le toca titularse en el contexto de la Guerra de Reforma. Y posteriormente se convierte en secretario del Ayuntamiento de Mérida y
en el contexto antes de la intervención francesa, se viene a Cunduacán y de alguna manera apoya a los mexicanos que van a luchar en contra de la intervención francesa. Se convierte en consejero, asesor y secretario particular de Gregorio Méndez. Por lo tanto, llega a ser también secretario de gobierno y llega a ser un ideólogo de la resistencia mexicana ante la intervención francesa. ¿Esto qué quiere decir? Que va a escribir proclamas, va a escribir artículos, va a escribir una serie de documentos para invitar a la defensa del país y luchar en contra de la intervención francesa. De esa época de su vida tenemos bastante información que de hecho debería sistematizarse y reinterpretarse para tener una narrativa un poco más completa acerca de cómo actuó Sánchez Marmol en el contexto de 1858 hasta 1864. Después sabemos que fue un administrador y político del 64 al 76. Dice Santa María que escribía él solo el periódico oficial, pero que se aburría, porque no era un quehacer creativo, y que estaba ahí lidiando con todos los tejes y manejes políticos que giraban en torno a Gregorio Méndez como comandante militar y gobernador de Tabasco. En ese contexto, como administrador y político, va a ser el reformador del sistema judicial tabasqueño. Él, junto con un equipo, van a cambiar el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, y por lo tanto se va a vincular al Tribunal Superior de Justicia de una manera muy directa. Y desde luego que también va a participar en los conflictos que tienen los tabasqueños, liberales tabasqueños, unos moderados y otros un poco más radicales, y él va a formar con Felipe J. Serra, Justo C. Santana, Gustavo Susarte y Becerra Fabré, Arcadio Centella y otros más, tabasqueños más, el Partido Liberal Radical de Tabasco. Y se van a luchar a nivel local contra los miembros del Partido Liberal Moderado, encabezado por Victorio B. Dueñas. Y después va a ser un antirreeleccionista, se va a oponer a que se reelija Sebastián Lerdo de Tejada, por lo tanto va a apoyar a Porfirio Díaz, aunque después también va a asumir una postura antirreeleccionista en contra del propio Porfirio Díaz. Y en ese contexto, como administrador y político, va a formar él parte de un grupo de tabasqueños que van a hacer un pacto dentro de Tabasco. ¿Para qué? Pues para reconstruir Tabasco. Y en esa reconstrucción él va a convertirse también en el principal promotor o en el sintetizador y elaborador del primer plan de estudios del Instituto Juárez, por lo tanto de su fundación y su primer director. Y va a estar como 3 años como director del Instituto Juárez, después se va a ir como diputado local, luego diputado federal, pero va a seguir participando activamente en las querellas, confrontaciones, debates y luchas políticas internas. Y solemos decir que viene un periodo muy creativo de su vida, en su madurez, en el que va a reencontrarse con la literatura, porque desde el 55-56 él nunca va a dejar su quehacer literario y siempre va a presumir de estar leyendo nuevos autores y produciendo artículos, y sobre todo va a incursionar en la novela, en el cuento, y hay muchos artículos de él publicados en los periódicos locales del siglo XIX que jamás han sido recuperados. En el libro de Haciendo Patria a través de la provincia yo recuperé un discurso de él, pero hay 8, 10, 15, 20 artículos jamás recuperados. Por lo tanto, cabe decir que hasta la fecha no tenemos un texto que integre evidencias, fuentes, y que integre estos trabajos que nos permitan ver a Manuel Sánchez Marmol de una manera más integral, aunque sabemos que desde 1951 el gobierno de Francisco J. Santa María publicó 3 tomos de sus obras completas. ¿Eso qué quiere decir? Que también hay que contarlo como uno de los grandes creadores de la historia de Tabasco. Claro.
y que, digamos, por lo tanto se merece un reconocimiento y por lo tanto, desde luego que le agradecemos a nuestra universidad que nos haya permitido hoy estar reivindicando lo que fue Sánchez Mármol. Y también tenía su bufete jurídico. Y tenía, dice Santa María, que tenía tantos clientes que le hacían falta escribanos. Le hacían falta escribanos, pero que además su bufete jurídico, su despacho era un espacio de reencuentro donde se juntaban a hablar de literatura, de música clásica, etc. Y desde luego que también es recordado por varios escritores tabasqueños por gustarle el buen vino, la fiesta y divertirse. A tal grado que llegó a tener un barco en el que realizaba fiestas, realizaba convivios, realizaba comidas, mientras navegaban por el río Grijalva. ¿Qué tal? Pues como bien lo describía al principio, maestro, Manuel Sánchez Mármol no fue un personaje longevo en la vida política de Tabasco, sino además muy versátil, muy interesante. Y bueno, de él justamente regresaremos después de una pausa para seguir revisando su vida. Estamos de regreso en nuestra memoria histórica, esta tarde platicando sobre un ilustre tabasqueño, el licenciado Manuel Sánchez Mármol. Ya antes, en el corte anterior, bueno, nos hacía el maestro Héctor Valencia un acercamiento bastante detallado a las diferentes épocas en las que él pudo, como historiador, ya ubicar la actividad de Manuel Sánchez Mármol en los diferentes escenarios de Tabasco y, bueno, destacar que durante toda su trayectoria y en los diferentes roles, sea como político, como administrador, como diputado, hubo una constante que fue la escritura, ya sea para literaria o también jurídica, en fin. Y todas estas obras, me pregunto, licenciada Viridiana, digamos, ¿cuál es la obra que está publicada del licenciado Manuel Sánchez Mármol y que podemos, digamos, en nuestros días rescatar y revisar? Sí, como bien el maestro nos ya apuntó algo en su participación, que hubo una edición hecha por Francisco J. Santamaría, un erudito que gustaba de investigar y escribir sobre autores tabasqueños, y esa misma obra, o parte de esa obra, se encuentra en esta reedición que hizo la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. De hecho, en la colección que lleva el mismo nombre, Manuel Sánchez Mármol, aquí lo mostramos, que lo pueden encontrar en la librería universitaria, son 3 tomos. En estas ediciones, la primera está dedicada a la producción literaria, específicamente novelas, porque Sánchez Mármol, también lo había señalado el maestro, a la par que escribió, bueno, ensayos o cuestiones que tenían que ver con la sociedad, tanto tabasqueña como mexicana, aspectos políticos. Gustó de la literatura y sobre todo de esa literatura que tenía que ver con el medio en el que él vivía. Pero regresándonos un poco, Sánchez Mármol desde muy joven utilizó la pluma para manifestarse, para expresar su pensamiento, también lo que estudiaba desde que era estudiante, y lo manifestó a través de la prensa, lo que hoy entenderíamos como la hemerografía, es decir, los periódicos, revistas, gacetas. Entonces, en el caso de él, tenemos que escribió, por ejemplo, La Guirnalda, que es la novela El misionero de la cruz. En el 61 publicó con Alfonso de Regil y Peón la antología de poetas yucatecos y tabasqueños. También del 62 al 63 en el periódico ilustrado El gran baile de trajes, es decir, diferentes cuestiones, pero que hablan también de su entendimiento y de su capacidad intelectual para... Sí, lo versátil que era. Ajá, que era conocedor de muchos temas.
Claro. Y eso habla también, bueno, de su vocación para la lectura. También es autor de La venganza de una injuria y, como les había señalado, defendió los ideales liberales en su periódico Águila Azteca, es decir, publicaciones que en su momento fueron también el escenario o el instrumento de la lucha política ideológica, vamos, en ese sentido. También en Yucatán, con José Peón Contreras, otro escritor, Manuel Roque Castellano, fundó el periódico Sátira Política La Burla, colaboró en el repertorio pintoresco y colaboró también en ese álbum que el maestro señaló, el álbum yucateco, y en el Disidente. Aquí estoy señalándolos para no dejar nada fuera. También participó en Letras Patrias, México y su evolución social, es decir, él tenía esta visión no solo de los temas jurídicos, sino también una visión hasta sociológico de la realidad mexicana y obviamente de la realidad tabasqueña. Sí, en México y su evolución social, él es autor de un tomo completo, que es un poco la historia de la cultura en México. Y los historiógrafos han olvidado ese tomo y no han hecho un análisis en términos de qué tanto él conoce aspectos sociológicos, aspectos antropológicos y aspectos históricos que le permiten construir una narrativa extraordinaria sobre lo que significa la cultura en la historia de México. Yo puedo decir que leí sus discursos de la fundación del Instituto Juárez, que Sánchez Mármol no solo era un positivista consumado, sino que además conocía teóricamente lo que era el historicismo como propuesta de análisis de fenómenos históricos sociales, pero también conocía aspectos que tenían que ver con la dialéctica, y que él es el principal impulsor para que en el plan de estudios del Instituto Juárez de jurisprudencia se estudiara economía política. Y podemos decir que se estudiaba economía retomando algunas discusiones que ya en el siglo XIX, para 1886, 1890, estaban dando los marxistas. Entonces, en ese sentido, es un sujeto histórico que tiene una formación extraordinariamente completa. Quien lea su novela Antón Pérez, que es una novela en la que explica parte de cómo se da la intervención francoimperialista en Tabasco, se va a sorprender de la capacidad literaria realista o hiperrealista que tiene para exponer aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana, pero también con los sentimientos, con la transformación del ser. Y uno dice, ¿qué tanto Sánchez Mármol también manejaba cuestiones relacionadas con la filosofía? Pues hay que revisar sus trabajos y claro, hay que hacer nuevas síntesis sobre eso. Esta novela que nos menciona Antón Pérez, ¿está incluida en esta obra completa que nos mostraron de novelas? Sí. Sí, de hecho, parte de esas obras, como las más generales, igual Pocahontas, se pueden encontrar también, y yo lo menciono aquí a veces, buscar en internet, en estas plataformas alternativas, sobre todo para los más jóvenes que ya son más de uso del celular, entonces los pueden hallar allí y empezar a revisarlas y a familiarizarse con esa literatura decimonónica, como decimos acá. Pocahontas está también en la librería universitaria. No recuerdo si está Antón Pérez, pero Pocahontas sí, porque hace poco yo compré un ejemplar para regalar. Y bueno, aquí están novelas. ¿Y qué hay de esa obra, digamos, periodística que se fue escribiendo y que se publicó en diferentes diarios, en diferentes revistas? También hay una parte en estos tomos, hay una parte. Pero sobre todo, cuando decimos que hay una obra por rescatar, es aquella que quedó en el periódico oficial, en los periódicos del siglo XIX o en revistas que nacieron en el siglo XIX. De hecho, él funda un periódico en 1890, cuando funda el Partido Radical Liberal, de corte antireeleccionista, fundan La Aspiración Social y le dirigen a distintos tabasqueños un ejemplar y les comunican
porque es un nuevo órgano periodístico que pretende orientar a los tabasqueños políticamente, y dice así: señor amigo nuestro, un grupo de nuestros afiliados al Partido Liberal ha determinado establecer un seminario político. Y así se va, y al final Manuel Sánchez Mármol, Justo Cecilio Santana, Rómulo Becerra Fabré, Manuel Lacroa y Antonio González. Entonces, ¿quién ha rescatado los trabajos que él publica en la Aspiración Social? Pues nadie, porque no se ha hecho una investigación, un rastreo de este periódico. Claro. E igual no hemos rescatado de manera puntual todos los documentos que tienen que ver con su vida académica, administrativa en Mérida. Ajá, y claro. desde luego que muchos artículos que publicó en Mérida, pues tenemos referencia en torno a ellos, y algunos están aquí en estos 3 tomos, pero me parece que hay que hacer una indagación más profunda que permita ver qué hay y qué no hay. Y de hecho, uno va a Mérida, va a la universidad, platica con alguien que sepa un poco de historia y educación y sabe perfectamente quién fue Sánchez Mármol. Y tiene una referencia en torno a Manuel Sánchez Mármol como un estudioso e impulsor de la cultura y la literatura en el siglo XIX en Mérida. Y estamos hablando antes de 1860. Claro. Pues todos estos rasgos que nos platican, que nos muestran a Manuel Sánchez Mármol no solo como un ideólogo, sino como todo un académico, un estudioso de la cultura, etcétera, nos ayuda a entender este nexo importante que tiene Sánchez Mármol como docente y director del Instituto Juárez. ¿En qué periodos se desempeñó estos cargos? ¿Y cómo podría juzgar o valorar qué fue su quehacer dentro del Instituto Juárez, maestro? Bueno, él es director del Instituto Juárez desde 1879 hasta 1883. Deja de ser director porque participa en elecciones y es electo como diputado local. Okay. Y a partir de ahí va a ocupar diversos cargos, pero termina su periodo y regresa un breve periodo de nuevo como director del Instituto Juárez. Y aquí traigo un documento que a mí me gusta mucho porque es firmado por Simón Sarlat Nova y por otros funcionarios. ¿Lo puedes subir un poquito más? Y entonces el documento, justo en mi mano derecha aquí, tiene la letra de Manuel Sánchez Mármol donde dice: sí, estoy por enterado y recibo el oficio, etc. ¿Por qué es importante que esté firmado por Simón Sarlat Nova? Porque independientemente de que en 1872 van a tener posiciones políticas diferentes, para 1879 forman parte de ese pacto que permitió fundar el Instituto Juárez. Y entonces, él va a ser el organizador del proyecto educativo del Instituto Juárez como director. Va a ser el encargado no solo de la elaboración del plan de estudios, del reglamento interno, de los programas, de las asignaturas, de la selección del personal docente. Y aquí es importante decir que ahí encontramos estos indicios de cómo los tabasqueños hicieron un pacto, porque uno de los maestros de la primera planta docente del Instituto Juárez, Manuel Fuché, años atrás fue su enemigo político, fue un conservador que fue enemigo político de Manuel Sánchez Mármol, y hasta donde sé van a continuar siendo enemigos políticos hasta la muerte de Manuel Fuché. Y sin embargo, en el Instituto Juárez se podían reunir y podían trabajar ambos como catedráticos. Claro. Entonces, sabemos que a Manuel Sánchez Mármol le gustaba dar las materias de Derecho Constitucional, Derecho Penal, que le gustaba dar la historia, clases de historia, aunque sabemos que el Instituto Juárez no dio clases de historia, pero sí en la preparatoria nacional, ahí dio clases de historia, y pues le dio, uno de sus discípulos ahí fue Alfonso Reyes, y Alfonso Reyes reconoce, me daba clases de historia y describe cómo era Manuel Sánchez Mármol. Sabemos que era muy exigente,
y que por lo tanto muy selectivo en tener discípulos. Regino Hernández León fue uno de sus discípulos, justo Cecilio Santana es otro de sus discípulos, y que esos discípulos y al grupo al que él va a pertenecer siempre van a tener como referencia el juarismo, y que en más de una ocasión Manuel Sánchez Mármol va a decir, en mi vida Juárez representa una guía, representa la lucha popular, la defensa de la soberanía, etcétera, etcétera. Y eso lo va a llevar a que en 1906 él participe en la Ciudad de México leyendo un escrito bastante significativo en torno a Juárez. Y también sabemos que como docente contribuyó a que los maestros se organizaran y y formaran grupos para ir reorientando el funcionamiento del Instituto Juárez. También tenemos conocimiento de que mandó a que se organizara la primera biblioteca del Instituto Juárez, y que él es el responsable de haber comprado a Simón Salat Nova, que el instituto le comprara el edificio donde hoy está el Instituto Juárez, y también que él es el que hizo el diseño para que se reconstruyera y se adaptara para que funcionara ese edificio como una escuela. Y podemos irle buscando un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver en torno a cómo participa en la administración del Instituto Juárez. Sabemos que no, digamos, se aprovechó de ser director y decir, bueno, yo voy a ser jurado de los primeros titulados en notariado, jurisprudencia. No, porque él era el encargado de conformar los sínodos, firmarlos como director, pero no participaba él. Claro. Entonces le daba su lugar a sus demás compañeros. Y por lo tanto vamos a encontrar que él va a empezar a ser jurado de exámenes profesionales hasta la segunda etapa en que es director y como docente. Ahora, Manuel Sánchez Mármol, mientras está en Tabasco, no deja de ser docente del Instituto Juárez, independientemente de las situaciones políticas que esté viviendo, de las condiciones sociopolíticas que se están dando en Tabasco. Entonces, y sabemos también que posteriormente se va a incorporar al porfiriato, el porfiriato lo va a cooptar y va a terminar convirtiéndose en un positivista connotado en la Ciudad de México, que le van a dar su lugar en la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? Bien, pues este es Manuel Sánchez Mármol, a quien hoy estamos conociendo más a detalle gracias a estos conocimientos y a las indagaciones que tanto el maestro Héctor Valencia como la licenciada Viridiana hoy nos comparten. Vamos a hacer un corte y regresamos en un momento a nuestra memoria histórica. Bueno, pues estamos ya de regreso para este último bloque de nuestra memoria histórica, en la que estamos hablando sobre Manuel Sánchez Mármol y recordando su obra, su quehacer, esta relación tan cercana con el Instituto Juárez. Y bueno, yo le preguntaría a la licenciada Laura Viridiana, como responsable del archivo histórico de la UJAT, ¿qué evidencias documentales existen en el archivo sobre el licenciado Sánchez Mármol y pues que son estos los que nos dan la posibilidad de traerlo a nuestra memoria histórica? En el caso de él, pues obviamente aquí se ha mencionado y se ha recalcado algo, que él fue el primer director del Instituto Juárez. Es decir, a él le tocó o se encargó de organizar el primer plan de estudios, y en ese plan lo traigo a colación porque aparece ahí que se le va a dar a los jóvenes que estén en condiciones de pobreza extrema
la opción de la beca de gracia. Ajá. Los jóvenes tanto de San Juan Bautista como de Como los de los municipios. municipios. Entonces, algo que hace Manuel Sánchez Mármol, una vez empezando, que se inauguró el instituto y que empezaron las labores, es asignar las becas de gracia y comunicarse con los padres o tutores de esos jóvenes becados. Y aquí hay un ejemplo de en realidad el oficio original es mucho más pequeño, pero aquí lo hicimos un poco más grande. Este oficio es que él le dirige a la señora Matilde Cachón. Ella es madre de uno de esos alumnos becados, el muchacho se llamó Eligio, de la Municipalidad de Frontera. Este oficio, el original, es de febrero de 1879 y está firmado por Manuel Sánchez Mármol, donde le explica a la señora que su hijo fue beneficiado y que pues se tiene que comunicar con él para su traslado a San Juan Bautista. Y es de la mano y letra, del puño y letra, es decir, tiene sí, la característica de la escritura con las firmas y los datos específicos. Y como suponemos que envió a cada uno de los municipios Así es. Seleccionando En el programa anterior también compartimos otro del caso de dos muchachos, uno de Balancán y otro también de la Municipalidad de Frontera, firmado por Sánchez Mármol. Es decir, él, una vez que entró, es a empezar a hacer que funcione el instituto y que funcione cada una de las partes que estaban en el reglamento de ese primer plan de estudios. En este otro ejemplo, igual el documento es un poco más amplio o más grande, es el libro de las constancias de las visitas que tenían que hacer Arcadio Centella como encargado de la Dirección de Instrucción Pública. Él visitaba el instituto, se hacía la revisión, es decir, de todo el material y obviamente de los recursos o el fondo que tenía a su cargo el licenciado Manuel Sánchez Mármol. Entonces ahí está igual de puño y letra, con esa escritura muy particular del licenciado y firmado tanto por Sánchez Mármol y en algunas ocasiones por Arcadio Centella. Sí, hace 10 años no sabíamos que existían este tipo de documentos. Es decir, hace 10 años se creía que había 8 o 10 documentos sobre Sánchez Mármol y ahí se acabó. ¿Y de dónde los rescatan? ¿Dónde estaban? Pues ahí en el archivo. Sí, okay. En el archivo tenemos el compromiso de no solo conservar, sino preservar esa información. Entonces también estamos trabajando en la parte del proceso de restauración, porque es material que debe primero trabajarse de esa manera para posteriormente poderse difundir en las mejores condiciones. Y organizarlo y ver a qué periodo pertenece. Sí, todos los procesos técnicos que requieren ahorita ya hay mucho histórico. Material organizado, clasificado, catalogado, por lo menos descriptivamente. Sí, entonces, como él está trabajando desde el 79, 80, 81, 82, o sea, los siguientes años, están en las listas de nóminas tanto del personal administrativo como docente, y ahí aparece él con su firma, cuánto cobraba y cuánto cobraba el personal que laboraba desde la materia que daban. La materia, la firma, los timbres con la fecha en que los profesores recibían su paga y en algunos casos los sellos que tenían los abogados, los notarios, los juristas tenían su sello particular. Entonces, si no ponían su firma, ponían su sello y esos son los elementos que tenemos de este tipo, del periodo de Sánchez Mármol. Sí, yo consulté ese archivo desde 1890 hasta 1990 hasta el 2008, recurrentemente, y nunca había visto esos documentos. Es decir, hoy podemos tener una idea un poco más completa de aspectos que tienen que ver con quién daba las clases, cuánto cobraba, qué horarios tenía y sobre todo conocimiento de la planta docente completa, que me parece a mí, como yo decía hace rato, la integra Manuel Sánchez Mármol independientemente de las posturas ideológicas y políticas. Lo que importaba era la formación académica y de los maestros. Sí, y como ese tipo de información, recordemos que el Instituto Juárez, los documentos que existen muestran tanto la evolución o el desarrollo del quehacer administrativo y docente dentro del instituto, y también muestra cómo es que va creciendo o va cambiando el edificio. Sí. Usted ya mencionó, el maestro ya mencionó una parte, ahí tenemos también para conservación y para el beneficio del gremio universitario
ese primer proyecto que se tiene que hacer, o mejor dicho, que hizo Manuel Sánchez Mármol para el desarrollo y la amplitud del Instituto Juárez. Ese edificio que hoy conocemos, ya que hemos visto en la calle, en la avenida 27 de febrero, en su inicio no era así. Y a Manuel Sánchez Mármol le tocó, o más bien él se comprometió y realizó todas las gestiones para ver hasta dónde iba a quedar el edificio, la traza del edificio y la primera construcción, que van a ser las bases de lo que va a ir cambiando y transformándose, hablando propiamente del lugar. Y toda la fachada, le tocó ver todavía en 1910 cómo se terminó toda esta fachada que teníamos con relieves decorados franceses, etcétera, en el Instituto Juárez, que hoy no tenemos, que esperemos que algún día podamos reconstruirlo y volverle su fachada original. Sí, entonces creo yo, y me atrevo a partir de las evidencias, decir que Sánchez Mármol no solo se encargó de la gestión, junto con otros liberales, de la gestión para la creación de este primer centro de educación superior, sino que una vez que él ocupó la dirección, realmente se puso manos a las obras para desarrollar todo el proyecto y que se llevara a cabo, tanto en las clases, con los estudiantes, viendo las becas, comunicándose con el personal, con los presidentes municipales, sí, haciendo todas esas gestiones. Sí. Y si uno revisa su producción literaria, para 1880 él estaba publicando Pocahontas. Es decir, sí, mientras estaba aquí, en la parte administrativa, todavía le daba tiempo y le daba la cabeza para estar escribiendo claro, su novela. Sí, hace el programa de premiación para estudiantes. Hace el programa de participación de estudiantes en festividades cívicas y culturales fuera del Instituto Juárez. Y hasta nuestros días, la mayoría de oradores o participantes de actos cívicos y culturales son egresados de la UJAD o fueron egresados hace 20, 30 años del Instituto Juárez. Ahora que presentó el municipio del Centro todo su programa de festividades para los 200 años de la ciudad y los 100 años de tener el nombre de Villahermosa, pues Luisa Copa, que participa ahí, es egresado de nuestra universidad, sí, claro. Iván es egresado de nuestra universidad, etcétera, etcétera. Entonces, con él se funda esa tradición de que los profesionistas que van a, de alguna manera, hacer la voz, la expresión y el contenido narrativo de los hechos, de los sucesos y de las actividades culturales, provengan de la institución de educación superior que va a ser el Instituto Juárez. Sí, entonces yo, para cerrar esa parte, Sánchez Mármol, a mi entender, sí fue ya poniéndole un juicio de valor, sí fue un buen administrador del Instituto Juárez. Algún día les puedo compartir el primer informe que hizo y nos vamos a sorprender de todo lo que pone, la manera en que lo ordena, cómo lo empieza con todo un discurso de carácter educativo, ideológico, político, y después se va a la cuestión de los datos, de los hechos. Y en ese proceso me parece a mí que su contribución a la formación de nuevas generaciones, de que los tabasqueños y las nuevas generaciones, los adolescentes, estudiantes y jóvenes de esa época, empiecen a visualizar y tener la esperanza de construir su vida desde otra lógica, en los claro, que está la ciencia, la educación, la cultura, el arte presente, ¿no? Y que este pensamiento me parece que no ha caducado, sino es, creo que uno de los principios que debe ser parte de la formación de las nuevas generaciones. Es decir, un poco Sánchez Mármol puede mantenerse como esta figura que inspira y que muestra cómo la versatilidad, la actividad y el compromiso ideológico también son guía. Uno se va a la definición de lo que es una institución de educación superior y lo primero que encuentra es unidad de la diversidad. Claro. Y Manuel Sánchez Mármol, con esa perspectiva, creó la primera planta docente, se invitó a un sinnúmero de profesionistas, agrimensores, farmacéuticos,
notarios, abogados, ingenieros a trabajar en el Instituto Juárez. Pero también solemos decir que las instituciones de educación superior son la conciencia crítica de la sociedad. Y entonces con ese sello, en los otros programas que hemos hablado de los estudiantes y los maestros, se formó el Instituto Juárez. ¿Por qué? Porque el Instituto Juárez fue la institución que permitió que Tabasco se estuviera renovando constantemente. Si lo queremos pensar en términos funcionalistas, que se estuviera refuncionalizando, readecuando a las épocas históricas, a los cambios sociales, y que estuviera, ¿de qué manera? Aportando con lo que significa la ciencia y el conocimiento. Maestro Héctor Valencia, para cerrar el programa, digamos, ¿cuáles serían algunas de las ideas claves del por qué las nuevas generaciones deben tener una memoria o en su memoria la vida, la obra de Manuel Sánchez Mármol como uno de los tabasqueños pues más destacados, y no dejar que la injusticia de la memoria lo golpee? Del olvido. Del olvido, sí. Fíjese. Bueno, del olvido, sí, claro. Yo digo que ya hemos hablado un poco de esto. Es un liberal. Es un liberal que tiene plena conciencia de lo que significa ser ciudadano, de lo que significa participar en la vida pública, de lo que significa asumir principios y defender ideales. Los que él va a defender tienen que ver con la generación de Juárez, con la Constitución del 57 y las leyes de reforma. Y toda su vida los va a refrendar. Otra cuestión que retomamos de Sánchez Mármol es que es un ejemplo de cómo a través de la educación se puede acceder a la vida pública y se puede ascender socialmente. Sí. Y en ese sentido, me parece que no es una educación de carácter burocrático. Sí, no es una educación que se encargue solo de reproducir el status quo, sino es una educación y una práctica que en el campo de la literatura, en el campo del derecho, en el campo de la docencia es extraordinariamente creativa, propositiva, sí, que le permite sintetizar a su generación, que le permite sintetizar la cosmovisión y la mentalidad de los hombres de finales del siglo XIX, que van a transitar entre el liberalismo y el porfiriato. Y después vamos a ver y vamos a descubrir que ya en la Ciudad de México, pues también es una persona admirada por sus alumnos, respetada por sus alumnos, independientemente de que posiblemente ya esté realizando actividades burocráticas. Y como dice Alfonso Reyes, es un hombre interesado en la historia, interesado en la música, en los clásicos de la música, en Verdi, en Beethoven, en Mozart. Es una persona interesada en los grandes de la literatura y transmitirle a sus alumnos estas enseñanzas, ideas. Y sobre todo, pues yo tengo que decir que es un hombre interesado en la historia. Y claro, es un hombre vital, a pesar de que ya tiene más de 70 años. Y dice Alfonso Reyes, es un hombre vital. Si no estuviera aquí, estaría haciendo, si no se hubiera muerto, hubiera seguido haciendo esto y lo otro, dice claro, Alfonso Reyes. Claro. Bien, pues sin duda esta tarde hemos podido apreciar mucho más de no solo la vida, sino la obra trascendente de el licenciado Manuel Sánchez Mármol. Y bueno, por eso agradecemos la participación tan nutrida el día de hoy, tan enriquecedora del maestro Héctor Valencia y de la licenciada Viridiana Díaz, a quien, bueno, pues yo espero tenerlos también la próxima semana aquí con un nuevo tema. Y a usted, amable televidente, los esperamos para que en una nueva emisión de nuestra memoria histórica nos acompañe. Se despide de ustedes, soy Angélica Favila, les deseo una magnífica tarde. Hasta pronto.